El doctor Raúl Chanamé Orbe es doctor en Derecho, catedrático universitario, exdecano del Colegio de Abogados de Lima y actual miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Lo invitamos a comentar este importante texto constitucional. Le brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias, ciudadanos y ciudadanas. Estamos sin duda ante un acontecimiento editorial. El día de hoy presentamos una obra que desde mi punto de vista es capital en el pensamiento constitucional. Hace pocos días, un destacado profesor joven de San Marcos, Dante Paiva, acaba de sustentar una tesis brillante donde sostiene como hipótesis de investigación que en el Perú se ha establecido en los últimos 50 años una escuela del derecho constitucional, y basa su tesis en que existen 3 elementos que le dan contenido a esta escuela. El primer elemento es que exista una generación de maestros que en el derecho público den contenido cierto a una disciplina y que generen vocación constitucional. El segundo elemento que plantea Paiva es de que esta escuela tenga seguidores, discípulos, continuadores. Y eso está plasmado en la Asociación de Derecho Constitucional, que precisamente Domingo García Belaúnde promovió, presidió y dirigió durante varios lustros. Y acá está presente también el presidente de la asociación, el doctor Blume Fortini. Pero la tercera condición para que exista esta escuela es que exista producción, doctrina, y precisamente la Asociación de Derecho Constitucional ha producido medio centenar de libros de alta calidad, donde se pasa de la reflexión abstracta del derecho constitucional a la reflexión concreta de lo que es la reflexión sobre el derecho público y constitucional en el Perú. Pero precisamente este tercer punto es el que ha desarrollado con entrega, con erudición, Domingo García Belaúnde. Y este libro sintetiza eso. Este libro tiene 25 años. Hace 25 años salió la primera edición. Todos los que hacemos derecho público teníamos la cuenta de 12 constituciones. Domingo en esta tercera edición nos entrega un texto con 63 documentos históricos, encontrando, por ejemplo, un conjunto de documentos de jerarquía constitucional, como son estatutos provisorios, bases constitucionales, leyes fundamentales, normas plebiscitarias, las bases de la Revolución Peruana del año 68, por ejemplo, y prescindiendo del juicio de valor que podamos tener, esos documentos forman parte de la historia constitucional peruana. Y qué mejor de tenerlos reunidos, porque eso, a la luz del bicentenario, nos permitirá tener una mejor comprensión de lo que han sido estos 2 siglos de historia constitucional, que van desde la Constitución de Cádiz hasta la Constitución vigente, pero que han tenido grandes cortes que es importante entender. Por ejemplo, cuando Basadre hablaba de la República Utópica, se estaba refiriendo pues a aquella república que se inaugura en 1821 y surge con las bases constitucionales, surge con la Constitución del 23, del 28, el 34, pero que se plantean en un mundo de buenas intenciones y en un país carente de institucionalidad. Precisamente estas constituciones, creo, nos permiten hacer un seguimiento cronológico
más cercano a lo que ha ocurrido en el Perú, porque la historia no concluye, ¿no? La historia continúa dinámica, pero tenemos que sacarle alguna lección a estos 2 siglos de historia constitucional que están contenidos en estos documentos extraordinarios, porque muchas veces prescindimos, por ejemplo, se ha prescindido de toda la documentación que produjo la Confederación Peruana Boliviana, que se inaugura en 1836 y concluye para beneplácito de los enemigos del Perú en 1839. Esa historia está plasmada en estos documentos, ¿no?, en la ley fundamental de la Constitución de la Confederación del año 37, y que son documentos imprescindibles para cualquiera que se quiera hacer investigación seria en el Perú. Y esto se complementa con documentos muy valiosos del siglo XX, tan torturado sobre el orden jurídico, pero que están plasmados en un conjunto de estatutos, de bases, que son muy importantes leer y discutir. Por ejemplo, y esto es un tema que debe quedar para la discusión, se ha conmemorado este año el centenario de la Constitución de Querétaro, y toda la discusión ha girado que el constitucionalismo social se inaugura en México con esta Constitución extraordinaria. Pero si revisamos la Constitución, vamos a encontrar que hay elementos de constitucionalismo social en la Constitución del 56, en la Constitución de 1860. Está el tema de la educación ya en la Constitución de 1860 y está en la Constitución de 1867. Eso lo que nos informa es que hay que admirar a México, por supuesto, pero no podemos prescindir también del aporte de los tratadistas, los constitucionalistas peruanos. Precisamente este texto rescata toda esa historia que muchas veces se ha obviado, muchas veces por falta de investigación y estudio se ha soslayado. Este libro cumple un papel extraordinario en ese propósito. En la mañana, un periodista me hizo una entrevista con una pregunta. Me dijo: si usted tendría que recomendar para el Bicentenario 5 libros que deben ser imprescindibles en una biblioteca del Bicentenario, ¿cuál recomendaría? Tenía el libro a mi mano y dije, en primer lugar, Las Constituciones del Perú, de Domingo García Belaúnde, porque este libro es un clásico, Hay libros que se convierten en clásicos porque sin ese libro no entendemos lo demás. Y entonces, Las Constituciones del Perú es un clásico para el Bicentenario. Sin este libro no podemos entender el derecho parlamentario. Sin este libro no podemos entender el sistema político peruano. Sin este libro no podemos entender el régimen político peruano. Sin este libro no podemos entender las reformas que se plantean el día de hoy. Por ejemplo, el día de hoy se plantea como novedad, y lo pongo entre comillas, la renovación por tercios. La renovación por tercios ha existido en el Perú en el siglo XIX. ¿Cuál es la novedad? Lo que ocurre es que desconocemos la Constitución histórica y, prescindiendo de la Constitución histórica, en cada quincena queremos inventar la historia, la república y el orden constitucional. Y ese creo que no es el mejor camino. El mejor camino es estudiar las constituciones y sobre esa base proponer los cambios que sean necesarios para actualizar nuestro orden constitucional. Lo único que me queda es decir y reafirmar lo que sostuvo el joven profesor sanmarquino Dante Paira. Domingo ha creado generaciones enteras de abogados que se han dedicado al derecho constitucional. En mi caso, soy un aficionado al derecho constitucional y me hice aficionado gracias a que Domingo García Belaúnde prologó mi primer libro de Derecho Constitucional, ¿no? Me siento su discípulo y me siento parte de todos aquellos que sentimos un tributo de admiración académica hacia Domingo,
hacia su magisterio y hacia su obra académica. Muchas gracias, don Luis. El doctor Ernesto Blume